Hola Glenn, me llamo Mauricio y trabajaba como conductor de autobús escolar en una escuela primaria ubicada en una zona rural a las afueras de Celaya, Guanajuato. Nunca me gustó demasiado conducir de noche, pero por mi trabajo muchas veces tenía que comenzar el recorrido cuando todavía faltaba bastante para que amaneciera. Los autobuses quedaban estacionados dentro del predio de la escuela, así que todas las mañanas tenía que llegar hasta allí, preparar mi unidad y después salir a buscar a los primeros alumnos. La escuela estaba rodeada principalmente por campos de cultivo y algunos caminos de tierra. A la hora en que yo llegaba todavía no había maestros, padres ni alumnos, así que normalmente era la primera persona en entrar al predio. El estacionamiento tampoco tenía demasiada iluminación, apenas una lámpara en uno de los extremos, bastante alejada del lugar donde dejábamos los autobuses. El resto quedaba prácticamente oscuro, y cuando llegaba alrededor de las 5 de la mañana, todavía faltaba bastante para que empezara a salir el sol. Mi rutina era siempre la misma. Abría el autobús, subía y cerraba la puerta detrás de mí. Después dejaba mis cosas junto al asiento, encendía el motor y hacía una revisión rápida antes de salir. Comprobaba que no hubiera quedado nada del recorrido anterior. Revisaba algunos elementos básicos y esperaba unos minutos mientras el motor tomaba temperatura. Durante todo ese tiempo estaba completamente solo dentro de la unidad y, como tenía bastante haciendo ese trabajo, conocía prácticamente todos los sonidos que producía el autobús. Una mañana estaba acomodando mis pertenencias cuando escuché varios golpes detrás de mí. Volteé inmediatamente y descubrí que algunas ventanas se acababan de abrir casi al mismo tiempo. No pensé nada extraño porque aquella unidad ya tenía bastantes años y supuse que habían quedado mal aseguradas después del recorrido anterior. Me levanté, caminé entre los asientos, la cerré correctamente y regresé al frente para continuar trabajando. Pasaron algunos días y volvió a suceder. Esta vez presté más atención porque las ventanas que se abrieron eran diferentes y estaban bastante separadas entre sí. Escuché 2 o 3 golpes con apenas unos segundos de diferencia, y cuando miré hacia atrás, encontré nuevamente varios cristales abiertos. Ahí empecé a pensar que existía algún problema mecánico y se lo comenté a uno de los encargados, aunque tampoco parecía algo demasiado importante como para retirar el autobús de circulación. Mi primera explicación fueron las vibraciones del motor. Pensé que quizá algún mecanismo estaba desgastado, y el movimiento hacía que las ventanas bajaran solas cuando encendía la unidad. El problema era que durante el recorrido pasaba por calles de tierra y caminos llenos de baches mucho más fuertes que cualquier vibración del motor, y las ventanas permanecían perfectamente cerradas. Por alguna razón solamente se abrían mientras estaba estacionado dentro de la escuela, y casi siempre cuando todavía no había amanecido. Durante un tiempo traté de no darle demasiada importancia. Era un autobús viejo y ese tipo de vehículos siempre tenía pequeñas fallas, así que simplemente me acostumbré a comprobar las ventanas antes de comenzar el recorrido, lo que hizo que empezara a pensar que podía estar pasando algo diferente. Ocurrió una mañana, mientras estaba sentado frente al volante esperando la hora de salir. De repente escuché una risa detrás de mí. Fue muy corta, apenas unos segundos, pero lo suficientemente clara como para reconocer la voz de un niño. Miré inmediatamente por el espejo interior y alcancé a distinguir algo moviéndose cerca del fondo del autobús. Mi primera reacción fue pensar que algún alumno se había quedado escondido dentro, aunque sabía que eso era prácticamente imposible porque revisábamos las unidades al terminar cada recorrido. De cualquier manera, me levanté y caminé hasta el fondo, mirando entre los asientos mientras preguntaba si había alguien. Revisé todo con cuidado porque todavía estaba convencido de que iba a encontrar a un niño agachado en alguna parte, pero el autobús estaba completamente vacío. Intenté convencerme de que había escuchado algún sonido proveniente del exterior y que el movimiento que vi en el espejo había sido simplemente una sombra. A esa hora estaba oscuro,
y dentro del autobús tampoco había demasiada iluminación. Así que era una explicación que podía aceptar. Regresé al asiento del conductor y continué trabajando, aunque desde esa mañana empecé a notar pequeños movimientos cada cierto tiempo. Casi siempre ocurría de la misma manera. Yo estaba sentado mirando hacia adelante, y por el rabillo del ojo, distinguía algo en el espejo interior. Parecía una figura pequeña pasando rápidamente entre los asientos, como un niño que se agachaba para evitar que lo viera. En cuanto volteaba directamente hacia atrás no encontraba nada. Algunas veces volvía a recorrer todo el autobús, y otras prefería quedarme sentado, porque ya empezaba a saber de antemano que no iba a encontrar a nadie. Una mañana aquello ocurrió después de que ya había salido de la escuela. Iba camino hacia la primera parada, y todavía no llevaba alumnos cuando escuché otra risita detrás de mí. Esta vez fue tan clara que realmente pensé que alguien había conseguido esconderse dentro. Detuve el autobús en un lugar seguro. Encendí todas las luces interiores y recorrí cada fila de asientos. Incluso miré debajo porque estaba completamente seguro de que tenía que haber un niño allí. Pero nuevamente no encontré a nadie. Las risas continuaron durante las semanas siguientes. Nunca escuché palabras ni conseguí entender algo parecido a una conversación. Eran solamente risitas cortas, como las de un niño intentando contenerse mientras jugaba a esconderse. Lo que más me incomodaba era que nunca podía determinar desde qué lugar exacto provenían. Algunas veces parecían escucharse al fondo, y otras tenía la impresión de que sonaban apenas unos asientos detrás de mí. Llegó un momento en que empecé a mirar constantemente el espejo, mientras esperaba para salir. Eso probablemente empeoró las cosas porque cualquier pequeño movimiento comenzó a llamarme la atención. En varias ocasiones creí distinguir una cabeza asomándose por encima de un asiento y desapareciendo inmediatamente. Nunca conseguí ver un rostro y tampoco podía describir ropa o algún otro detalle. Solamente veía una figura pequeña moviéndose dentro de un autobús que acababa de revisar y que sabía que estaba vacío. Durante esos meses, algunas mañanas tuve que conducir otras unidades porque mi autobús necesitaba mantenimiento. Eso me permitió comprobar algo que terminó inquietándome todavía más. Llegaba a la misma escuela, a la misma hora y estacionaba prácticamente en el mismo lugar. Pero cuando utilizaba otro vehículo no sucedía absolutamente nada. Las ventanas permanecían cerradas. No escuchaba risas y tampoco veía movimientos extraños en los espejos. Después de que eso se repitió varias veces, empecé a sospechar que aquello no estaba relacionado con la escuela, sino específicamente con mi autobús. No investigué demasiado sobre la historia de la unidad. Sabía que llevaba muchos años funcionando y que antes de que me la asignaran había pasado por otros conductores y diferentes recorridos. Pero preferí no preguntar demasiado. Una parte de mí pensaba que, si descubría algún accidente relacionado con un alumno o me contaban alguna historia extraña, después iba a tener que subir todas las mañanas sabiendo eso. Mientras pudiera seguir diciéndome que probablemente existía una explicación mecánica, o que el cansancio me hacía interpretar mal algunos sonidos, prefería mantenerlo así. Con el tiempo el autobús comenzó a presentar problemas mecánicos, que no tenían ninguna relación con las cosas que yo estaba experimentando. La unidad ya era bastante antigua, y cada vez necesitaba más reparaciones. Así que finalmente decidieron retirarla de los recorridos habituales, y dejarla solamente como vehículo de reserva. A mí me asignaron otro autobús, para realizar exactamente la misma ruta, y continuar llegando a la escuela a la misma hora. Desde el primer día todo cambió. Seguí llegando alrededor de las 5 de la mañana. Continué siendo la primera persona en entrar al predio, y el estacionamiento seguía igual de oscuro. Encendía el motor. Esperaba solo dentro del autobús, y hacía exactamente la misma revisión que llevaba haciendo durante meses. Pero ninguna ventana volvió a abrirse.
Tampoco escuché risas detrás de mí, ni volví a distinguir una figura pequeña moviéndose en el espejo. Eso fue lo que terminó convenciéndome de que, fuera lo que fuera, estaba relacionado específicamente con aquella unidad. Si el problema hubiera sido el cansancio, la oscuridad o algún ruido proveniente de la escuela, tendría que haber continuado después del cambio. Sin embargo, todo desapareció exactamente cuando dejé de utilizar ese autobús. Y, aunque seguí trabajando en las mismas condiciones, nunca volví a experimentar nada parecido. La antigua unidad continuó estacionada durante bastante tiempo dentro del predio, y muchas mañanas la veía cuando llegaba antes del amanecer. Nunca pregunté si algún otro conductor escuchaba algo porque, para ser sincero, prefería no saberlo. Tampoco quería contar demasiado mi experiencia y conseguir que todos empezaran a mirar los espejos, esperando encontrar a un niño que quizás solamente había existido por alguna combinación de cansancio, ruidos y fallas de un vehículo viejo. El problema era que, al tratarse de una unidad de reserva, algunas veces todavía tenía que utilizarla cuando otro autobús estaba en reparación. Cada vez que eso ocurría mantenía una costumbre que ya no podía evitar. Antes de sentarme frente al volante, encendía todas las luces interiores y caminaba lentamente hasta el último asiento, revisando cada fila para comprobar personalmente que no hubiera nadie escondido. Después regresaba al frente, encendía el motor y trataba de no mirar demasiado el espejo, hasta que empezaban a subir los primeros alumnos. Hoy conduzco otras unidades, hago los mismos recorridos y continúo llegando muchas veces a la escuela, cuando todavía está completamente oscuro. Pero nada de aquello volvió a repetirse. Por eso sigo intentando convencerme de que las ventanas tenían alguna falla mecánica, y las risas eran sonidos que confundía por el cansancio, aunque siempre termino regresando al mismo detalle. Todo empezó cuando subí a ese autobús. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn, me llamo Valeria y esto me ocurrió en 2019, cuando vivía en Puebla. La verdad es que utilizaba bastante el transporte público y estaba acostumbrada a regresar a casa de noche, incluso bastante tarde. No era algo que me gustara demasiado, pero conocía las rutas. Sabía dónde convenía sentarme y trataba de mantenerme atenta a la gente que subía. Esa noche tomé un autobús para volver a mi departamento después de un día bastante largo. Esa noche iba sentada en la parte trasera cuando noté a un hombre bastante desaliñado, unas filas más adelante. No parecía alguien especialmente peligroso al principio, pero olía muchísimo a alcohol y por la manera en que se movía era evidente que estaba borracho. En determinado momento cambió de asiento y terminó cerca de mí. Empezó a hablarme como si nos conociéramos, haciendo preguntas bastante normales sobre la hora y el recorrido. Yo le respondí por educación porque tampoco quería generar una situación incómoda dentro del autobús. Además, todavía había algunos pasajeros alrededor. Después de unos minutos, sin embargo, la conversación empezó a cambiar. El hombre intentó ligar conmigo. Me preguntó si tenía novio y comenzó a hacer comentarios sobre mi aspecto. Le dije tranquilamente que no estaba interesada y traté de terminar ahí la conversación. Me puse los auriculares y dejé de prestarle atención, pero eso pareció molestarlo. Lo vi hablando solo y alcancé a escuchar algunas cosas vulgares, aunque no quería entrar en una discusión con alguien borracho. Mientras no se acercara ni intentara tocarme, prefería simplemente ignorarlo. La situación me incomodaba, aunque tampoco era la primera vez que algún hombre alcoholizado intentaba hablarme durante un viaje nocturno. Estaba acostumbrada a mantenerme alerta y además conocía algunas técnicas básicas de defensa personal. Eso no significaba que me sintiera completamente segura, pero tampoco quería asustarme antes de tiempo. Durante los siguientes minutos el hombre permaneció relativamente tranquilo y dejó de intentar conversar conmigo.
Por momentos incluso pensé que quizás se había quedado dormido. Yo seguí pendiente del recorrido y empecé a preparar mis cosas cuando nos acercamos a mi zona. Mi parada estaba a unas pocas cuadras de mi departamento. Cuando el autobús entró al barrio, avisé que iba a bajar y guardé los auriculares dentro de mi bolso. Fue entonces cuando noté que el hombre también se levantaba. Eso inmediatamente me llamó la atención porque hasta ese momento parecía no estar prestando demasiada atención al recorrido. Traté de convencerme de que podía ser una coincidencia. Quizá vivía por allí. O simplemente también tenía que bajar en esa zona. Aún así ya no me sentía tan tranquila como unos minutos antes. Lo extraño fue que el hombre no se dirigió directamente hacia la puerta. Primero caminó hasta donde estaba el conductor. Se inclinó un poco y comenzó a decirle algo. Desde donde yo estaba no conseguía escuchar la conversación porque hablaba bastante bajo. El conductor no respondió demasiado. Solamente lo miró mientras él seguía hablando. Después el hombre se rió, se separó y quedó esperando junto a la puerta delantera. Esa risa fue lo que terminó de ponerme nerviosa. No sabía qué acababa de decir, pero tuve la sensación de que estaba relacionado conmigo. El autobús llegó a mi parada y se detuvo. Yo estaba esperando junto a la puerta trasera mientras el hombre permanecía adelante. El conductor abrió únicamente la puerta delantera y él bajó. Lo vi descender y quedarse sobre la banqueta. Esperé entonces que abriera mi puerta, pero no ocurrió. Pasaron unos segundos y le avisé que también tenía que bajar. El conductor no respondió, así que volví a pedírselo porque pensé que quizá no me había escuchado, pero la puerta continuó cerrada. Empecé a caminar hacia adelante, creyendo que existía algún problema con el mecanismo. Desde el espejo vi que el conductor me miraba y negaba con la cabeza. Antes de que consiguiera llegar hasta él, cerró también la puerta delantera y arrancó. El hombre quedó parado en la calle mientras nosotros seguimos avanzando. Mi primera reacción fue enojarme. Le dije al conductor que esa era mi parada, que vivía ahí y que ahora iba a tener que regresar caminando más de la cuenta. En ese momento todavía no entendía por qué acababa de hacer algo así. El conductor me respondió que sabía perfectamente cuál era mi parada. Después me dijo algo que cambió por completo la situación. No pensaba dejarme bajar en el mismo lugar que ese hombre. Le pregunté qué quería decir y por qué estaba tomando esa decisión sin consultarme. Entonces me explicó que, antes de descender, el tipo se había acercado y le había dicho algo sobre mí. Naturalmente quise saber qué había sido. Le pregunté exactamente qué había escuchado porque necesitaba entender por qué estábamos dejando atrás mi casa. El conductor se quedó unos segundos callado y finalmente me dijo que prefería no repetirlo. Insistí una vez más, pero volvió a negarse. Solamente me pidió que confiara en él y me explicó que me llevaría hasta la siguiente terminal, donde podía tomar otro autobús de regreso sin tener que caminar sola desde una parada desconocida. Ahí empecé a notar algo que hasta ese momento había pasado por alto. No estaba bromeando ni intentando exagerar la situación. Estaba realmente afectado por lo que aquel hombre acababa de decirle. Eso fue lo que consiguió asustarme de verdad. Hasta entonces yo había interpretado al tipo como un borracho desagradable, que no había aceptado demasiado bien que lo rechazara. Pero el conductor había escuchado algo durante apenas unos segundos y decidió modificar el recorrido de una pasajera para evitar que quedara sola con él. Además, ni siquiera quería repetirme las palabras. Miré hacia atrás por la ventana, pero ya estábamos demasiado lejos y no conseguí distinguir si el hombre continuaba en la parada o había comenzado a caminar detrás del autobús. Poco después escuché al conductor comunicarse por radio. Reportó a un hombre que acababa de bajar y dio una descripción bastante precisa de su ropa y del lugar donde lo habíamos dejado. También pidió que personal de seguridad o alguna patrulla revisara la zona. Ahí entendí definitivamente que no se había tratado simplemente de un insulto o algún comentario vulgar.
Yo ya había escuchado varias cosas desagradables de ese hombre durante el viaje y ninguna había provocado una reacción semejante. Fuera lo que fuera que había dicho al bajar, el conductor lo había tomado como una amenaza real. Finalmente llegamos a la terminal y bajé allí. Antes de irme, el conductor volvió a recomendarme que esperara un autobús en dirección contraria y que no caminara sola hasta mi casa. Le agradecí, aunque seguía bastante alterada. Durante todo el viaje de regreso, estuve pendiente de cada persona que subía. Cuando finalmente llegué nuevamente a mi zona, vi presencia policial cerca de la parada donde habíamos dejado al hombre. No supe si consiguieron encontrarlo y tampoco me acerqué a preguntar. Caminé las pocas cuadras hasta mi departamento, mirando constantemente hacia atrás y entré apenas llegué. Durante los días siguientes presté mucha atención cada vez que utilicé esa ruta. Nunca volví a encontrarme con aquel hombre. Y tampoco conseguí averiguar qué le había dicho exactamente al conductor. Durante bastante tiempo, esa parte me molestó porque sentía que, si alguien había dicho algo sobre mí, tenía derecho a saberlo. Pero con los años terminé pensando que quizá el conductor hizo bien en no repetírmelo, porque conocer esas palabras no habría cambiado nada de lo ocurrido. Continuamos. Hola Glenn, me llamo Ricardo y durante varios años trabajé como conductor de transporte público en Ciudad de México. En la empresa teníamos diferentes unidades y los choferes íbamos cambiando, dependiendo del turno y del recorrido que nos tocara. Había un autobús de 2 pisos, que casi nadie quería manejar durante el último servicio. Y al principio pensé que simplemente era una unidad incómoda, o que tenía algún problema. Tiempo después descubrí que mis compañeros tenían otra razón para evitarla. Te cuento a detalle. Una noche me asignaron precisamente ese autobús, para cubrir una ruta que terminaba cerca de Indios Verdes. Hice todo el recorrido con normalidad, y no noté absolutamente nada extraño. Al llegar al final fueron bajando los últimos pasajeros, y como hacíamos siempre antes de regresar al depósito, revisé que nadie se hubiera quedado dentro. En un autobús de 2 pisos había que prestar especial atención a la parte superior porque algún pasajero podía quedarse dormido y no darse cuenta de que habíamos llegado al final de la ruta. Subí las escaleras, caminé por el pasillo y comprobé los asientos. No había nadie, así que bajé nuevamente, cerré las puertas y comencé el regreso al depósito. A esa hora ya había mucho menos movimiento y yo iba completamente solo. Mientras conducía miraba cada tanto los espejos y el sistema que teníamos para controlar la parte superior. Era una costumbre que uno terminaba haciendo automáticamente, después de pasar tantas horas manejando, incluso cuando sabía que ya no llevaba pasajeros. En una de esas miradas distinguía a alguien sentado arriba. Al principio ni siquiera me asusté porque lo primero que pensé fue que había hecho mal la revisión y había dejado a una pasajera dentro. Por el espejo alcancé a distinguir la silueta de una mujer mayor, sentada aproximadamente a mitad del autobús. Parecía estar mirando hacia adelante y no hacía ningún movimiento para avisarme que seguía ahí. Me sorprendió porque estaba seguro de haber recorrido todos los asientos. Pero también pensé que quizá me había distraído y simplemente no la había visto. Busqué un lugar seguro. Me orillé y detuve el autobús. Antes de subir le hablé desde abajo y le avisé que el recorrido ya había terminado, pero no recibí ninguna respuesta. Subí las escaleras esperando encontrar a una señora dormida o confundida, y cuando llegué a la planta superior, estaba completamente vacía. Caminé hasta el fondo por si se había movido de asiento al escucharme, y revisé incluso detrás de los respaldos más altos, aunque realmente no existía ningún lugar donde una persona pudiera esconderse. No encontré a nadie y eso me desconcertó, pero todavía no pensé en nada paranormal. Regresé al volante convencido de que alguna sombra o reflejo me había hecho interpretar una forma como una persona.
Arranqué nuevamente y continué hacia el depósito. Durante unos minutos traté de no darle demasiada importancia, aunque inevitablemente terminé mirando otra vez hacia el espejo. Fue ahí cuando volví a verla. Esta vez la vi mucho mejor. No era una sombra con forma humana, ni algo que aparecía durante una fracción de segundo. Distinguí claramente a una anciana sentada en uno de los asientos, con el cabello gris y parte de su rostro visible desde donde yo estaba. Se encontraba en la misma zona donde creía haberla visto la primera vez y permanecía completamente quieta. La observé durante unos segundos mientras intentaba entender qué estaba viendo, y después volví a detener el autobús. Esta vez subí inmediatamente porque no quería darle tiempo a esa supuesta pasajera de cambiarse de lugar. Subí las escaleras rápido y llegué a la planta superior esperando encontrarla exactamente donde acababa de verla en el espejo. Pero otra vez no había nadie. Me acerqué hasta el asiento donde estaba sentada y lo revisé. Estaba vacío, igual que todos los demás, y tampoco había manera de que hubiera bajado sin cruzarse conmigo en las escaleras. En ese momento sí empecé a sentir miedo, no porque pensara inmediatamente en un fantasma, sino porque no encontraba una explicación razonable para lo que acababa de pasar. Estaba completamente seguro de haber visto a una persona 2 veces, y también sabía que nadie podía bajar de la planta superior sin pasar por las escaleras. Regresé al volante y decidí que no volvería a detenerme hasta llegar al depósito. Intenté concentrarme solamente en conducir, aunque cada pocos segundos terminaba mirando de reojo el espejo. Cuando finalmente llegué, estacioné la unidad y encontré a algunos compañeros que todavía estaban ahí. Les conté lo que acababa de pasar esperando que alguno se riera, o me dijera que ese espejo producía reflejos extraños. Pero la reacción fue completamente diferente. Nadie pareció sorprendido, y uno de los conductores me preguntó directamente dónde estaba sentada la mujer. Le señalé aproximadamente la zona que había visto desde abajo, y él simplemente asintió, como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba. Entonces empezaron a contarme por qué algunos compañeros se negaban a conducir esa unidad durante el último turno. Yo no era el primero que veía a una mujer mayor en la planta superior cuando el autobús estaba vacío. Varios choferes habían contado prácticamente lo mismo. Terminaban el recorrido, comprobaban que no quedara ningún pasajero. Comenzaban el regreso al depósito y, en algún momento del camino, descubrían a una anciana mediante el espejo. Ahí también conocí la historia del autobús. Tiempo atrás, una mujer mayor había viajado en esa misma unidad cuando ocurrió un accidente. Según me explicaron, una de las puertas se abrió mientras el vehículo todavía estaba en movimiento. Nunca me quedó completamente claro si había sido una falla mecánica, un error o una combinación de ambas cosas. Pero la pasajera cayó hacia la calle. El conductor intentó detener el autobús, aunque no consiguió hacerlo a tiempo, y la mujer terminó debajo de la parte trasera de la unidad. Murió en el lugar. Después del accidente revisaron y repararon el autobús. La unidad volvió a circular porque mecánicamente todavía podía prestar servicio, y fue a partir de entonces cuando empezaron los comentarios entre los trabajadores. Algunos conductores aseguraban haber visto a una anciana sentada arriba durante los recorridos nocturnos, aunque había un detalle que se repetía casi siempre. Aparecía cuando ya no quedaban pasajeros, y el autobús estaba regresando al depósito. Lo que más me inquietó fue que las experiencias eran muy parecidas. Nadie contaba que la mujer caminara por el autobús, que hablara o que intentara acercarse al conductor. Simplemente aparecía sentada. La veían mediante el espejo utilizado para controlar la planta superior, y cuando alguno decidía subir para comprobar quién era, no encontraba absolutamente a nadie. Era exactamente lo mismo que me acababa de ocurrir. Después de esa noche intenté evitar esa unidad siempre que pude, y tampoco era el único. Cuando aparecía en la asignación de los últimos turnos, algunos compañeros pedían cambiarla por cualquier otro autobús disponible. Incluso había quienes preferían quedarse con unidades que tenían problemas mecánicos menores.
antes que regresar solos al depósito manejando esa. Con el tiempo, la situación empezó a convertirse en un inconveniente, porque cada vez eran más los conductores que conocían la historia y no querían utilizarla de noche. Finalmente, la empresa decidió trasladar el autobús a otro depósito. Oficialmente nos dijeron que se trataba de una reorganización normal de las unidades, y nunca escuché a ningún encargado reconocer que tuviera relación con las historias de los choferes. Mientras tanto, entre nosotros, todos pensábamos lo mismo. Ya había demasiada gente que se negaba a manejarlo durante la noche. Después de ese traslado, perdí completamente el rastro de la unidad, y nunca supe si los conductores del otro depósito llegaron a experimentar algo parecido. Nunca volví a conducir aquel autobús y tampoco pude demostrar que la anciana que vi tuviera alguna relación con la mujer que había muerto en el accidente. Podría haber sido un reflejo, cansancio o alguna particularidad de aquellos espejos que nunca entendí. Pero siempre me quedó dando vueltas la reacción de mis compañeros aquella primera noche. Cuando regresé al depósito y les conté que había visto a una anciana sentada en la planta superior, ninguno necesitó que les explicara cómo era ni qué había hecho. Ellos ya sabían perfectamente de quién estaba hablando. Continuamos. Me llamo Daniela y esto me pasó en julio de 2023, cuando regresaba de trabajar en Guadalajara. En esa época solía salir bastante tarde y muchas veces terminaba tomando alguno de los últimos autobuses que todavía circulaban por mi zona. Ya estaba acostumbrada a viajar a esas horas y a encontrarme con unidades casi vacías, así que nunca me había parecido algo especialmente raro. Aquella noche subí, pagué mi pasaje y me senté relativamente cerca del conductor. No había ningún otro pasajero y, sinceramente, lo único que quería era llegar a mi casa. Recuerdo muy bien ese viaje porque durante los primeros minutos no ocurrió absolutamente nada extraño. El conductor siguió su recorrido y yo aproveché para revisar el teléfono mientras esperaba llegar a mi parada. A esa hora algunas calles todavía tenían movimiento, pero conforme avanzábamos empezamos a pasar por sectores mucho más tranquilos. Había paradas donde no subía nadie, y durante bastante tiempo seguimos siendo solamente el conductor y yo dentro del autobús. En determinado momento guardé el teléfono porque escuché algo detrás de mí. Al principio no conseguí identificarlo, y pensé que podía ser algún ruido del propio vehículo. Los autobuses hacen todo tipo de sonidos, especialmente cuando pasan por calles irregulares, así que no le di demasiada importancia. Unos segundos después volví a escucharlo, y esta vez no tuve ninguna duda. Era una mujer llorando. El sonido parecía venir desde los últimos asientos. No era un llanto exagerado ni demasiado fuerte, sino que se escuchaba más bien como alguien intentando llorar en silencio para que los demás no lo notaran. Había pequeños sollozos y después pausas en las que parecía recuperar el aire antes de empezar nuevamente. Mi primera reacción fue pensar que había cometido un error cuando subí, y que en realidad había otra pasajera sentada en la parte trasera. Volteé para comprobarlo, pero desde mi asiento no vi a nadie. El interior estaba iluminado y podía distinguir buena parte del pasillo, aunque los respaldos me impedían observar completamente las últimas filas. Me quedé mirando unos segundos esperando que apareciera una cabeza o algún movimiento. No vi nada, pero el llanto continuó. Ahora que estaba prestando atención, podía ubicarlo con bastante claridad hacia el fondo. Pensé entonces que quizá había una mujer acostada entre los asientos. Podía estar enferma, alcoholizada o simplemente tratando de que nadie la viera. También se me ocurrió que podía encontrarse en alguna situación complicada y necesitar ayuda. El problema era que yo estaba sola y no sabía quién podía estar ahí atrás. No me pareció buena idea levantarme y acercarme sin saber con qué iba a encontrarme, así que decidí preguntarle al conductor. Me acerqué un poco y le pregunté si sabía quién estaba llorando en la parte trasera. El conductor no me respondió inmediatamente,
Primero levantó la mirada hacia el espejo y después me observó a mí. Su expresión cambió de una manera que me resultó extraña, como si mi pregunta acabara de confundirlo. Se quedó callado unos segundos y finalmente me preguntó si no era yo la que estaba llorando. Le dije que no, y hasta me reí un poco por los nervios. Pero él no se rió. Me explicó que tenía ya varios minutos escuchando exactamente lo mismo. Como yo era la única pasajera que recordaba haber recogido durante ese tramo, había supuesto que el llanto venía de mi asiento. Incluso me dijo que por eso no había preguntado nada, porque pensaba que podía estar pasando por algún problema personal y no quería incomodarme. Los dos nos quedamos en silencio para escuchar mejor. El autobús siguió avanzando y durante unos segundos solamente se oyó el motor. Entonces volvió a escucharse. Una mujer sollozó claramente desde la parte trasera, y en ese momento supe que no era algo que estaba confundiendo por cansancio, porque vi al conductor levantar inmediatamente la mirada hacia el espejo. Él también acababa de escucharlo. Le pregunté si podía haber quedado alguien dentro desde antes de que yo subiera. El conductor me aseguró que no debería ser posible porque revisaba la unidad y, además, a esa altura del recorrido, tendría que recordar a cualquier pasajero que siguiera dentro. Sin embargo, tampoco parecía completamente convencido de lo que estaba diciendo. El llanto continuó y finalmente decidió que teníamos que comprobarlo. Buscó un lugar iluminado y estacionó cerca de unos negocios que todavía estaban abiertos. Me pidió que permaneciera delante mientras él revisaba y yo acepté, porque no tenía ninguna intención de acompañarlo. El conductor se levantó y empezó a caminar lentamente por el pasillo, mientras yo lo observaba desde mi asiento. Lo extraño fue que el llanto no se detuvo cuando él comenzó a acercarse. Lo vi revisar las primeras filas, y después continuó avanzando mientras miraba hacia ambos lados. Cada tanto se agachaba para comprobar debajo de los asientos, porque los dos seguíamos pensando que quizá había alguien acostado. Yo permanecía delante tratando de distinguir algo detrás de él. Por momentos su propio cuerpo me tapaba la vista, pero seguía escuchando esos sollozos provenientes del fondo. Cuando llegó aproximadamente a mitad del autobús, volvimos a escucharlo con bastante claridad. El conductor se detuvo y miró hacia atrás como si finalmente hubiera ubicado a la persona. Pero después continuó caminando. Revisó otra fila, después otra y finalmente llegó hasta los últimos asientos. Desde donde estaba pude verlo inclinarse y comprobar incluso el espacio entre la última fila y la parte trasera de la unidad. Pero no encontró absolutamente a nadie. En algún momento durante esa revisión, me di cuenta de que el llanto había dejado de escucharse. No podría decir exactamente cuándo terminó porque estaba demasiado pendiente de lo que hacía el conductor. Simplemente noté que de pronto solamente escuchaba el motor encendido y algunos ruidos de la calle. Él permaneció unos segundos en el fondo, antes de comenzar a regresar. Cuando llegó adelante me confirmó que no había nadie. Había revisado todos los asientos y tampoco encontró bolsos, ropa ni ningún objeto que pudiera producir un sonido parecido. Le pregunté si podía tratarse de algún ruido mecánico, y me respondió que nunca había escuchado algo así en esa unidad. Además, los dos sabíamos que no sonaba como una pieza vibrando. Lo que habíamos escuchado tenía pausas, respiraciones y pequeños sollozos. Parecía una persona tratando de contener el llanto. El conductor volvió a sentarse y continuamos el recorrido. Durante los siguientes minutos ninguno de los dos habló demasiado. Yo intentaba mirar hacia adelante, pero inevitablemente terminaba volteando cada tanto hacia los asientos traseros. Ya no escuchamos nada, y el autobús volvió a parecer completamente normal. Para ese momento, sin embargo,
Yo solamente estaba esperando encontrar un lugar donde pudiera bajar sin quedarme sola en una calle oscura. Decidí no continuar hasta mi parada habitual. En cuanto entramos en una zona donde todavía había algunos negocios abiertos y personas caminando, le avisé al conductor que quería bajar. Prefería recorrer a pie el resto del camino antes que seguir sentada dentro de ese autobús, esperando que el llanto volviera a empezar. Él no intentó convencerme de lo contrario, y se detuvo en cuanto encontró un lugar seguro. Antes de bajar le pregunté una última vez si realmente había escuchado lo mismo que yo. Necesitaba escucharlo porque todavía estaba intentando convencerme de que podía existir alguna explicación sencilla. El conductor me confirmó que sí, y volvió a decirme que tenía varios minutos escuchándolo antes de que yo preguntara. Durante todo ese tiempo, había estado convencido de que quien lloraba era yo. Después de aquella noche nunca volví a coincidir con ese conductor, y tampoco supe si volvió a escuchar algo parecido dentro de la unidad. Yo seguí utilizando el transporte público porque lo necesitaba para regresar del trabajo, aunque durante un tiempo evité subir a autobuses completamente vacíos. Con los meses intenté convencerme de que seguramente había alguna explicación relacionada con el vehículo, pero siempre terminaba pensando en lo mismo. Si yo hubiera sido la única que escuchó aquel llanto, probablemente habría terminado creyendo que me lo imaginé. El problema es que varios minutos antes de que yo dijera una sola palabra, el conductor ya estaba escuchando llorar a la misma mujer. Continuamos. Hola Glenn, me llamo Javier y trabajo como conductor de transporte público en Argentina. Esto me ocurrió en 2025, cuando me tocaba hacer con bastante frecuencia los últimos recorridos de una ruta que atravesaba parte de la ciudad antes de regresar a la terminal. A determinada hora ya quedaban muy pocos pasajeros, y muchas noches terminaba haciendo solo el último tramo. En ese recorrido había un punto por el que inevitablemente tenía que pasar frente a un cementerio. Durante el día nunca me generó absolutamente nada, pero después de lo que empezó a ocurrir durante esos viajes nocturnos, terminé prestándole atención cada vez que me acercaba. Te cuento a detalle. Esa noche iba regresando hacia la terminal, después de haber dejado al último pasajero varias paradas atrás. El autobús estaba completamente vacío, y yo solamente estaba pensando en terminar el turno. Ya era bastante tarde. Había poco movimiento en las calles y conducía prácticamente por costumbre porque conocía ese recorrido de memoria. En determinado momento escuché el timbre que utilizaban los pasajeros para solicitar la parada. Mi reacción fue automática. Levanté el pie del acelerador, reduje un poco la velocidad y miré los espejos para comprobar quién se estaba preparando para bajar. Tardé apenas un par de segundos en recordar que no llevaba a nadie. El último pasajero había descendido hacía varios minutos, y desde entonces no había subido ninguna otra persona. Aún así, observé el pasillo desde mi asiento por si había cometido algún error, y alguien se había quedado en la parte trasera, pero no vi absolutamente a nadie. Entonces reparé en el lugar exacto donde acababa de sonar el timbre. Estaba pasando junto al muro del cementerio. No pensé inmediatamente en nada extraño porque llevaba suficientes años trabajando con autobuses para saber que siempre podía aparecer algún desperfecto. Supuse que uno de los botones estaba haciendo falso contacto o que existía algún problema eléctrico. Como el timbre no volvió a activarse durante el resto del trayecto, llegué a la terminal y prácticamente me olvidé del asunto. Pasaron algunos días hasta que me tocó nuevamente hacer ese tramo con la unidad vacía. Iba acercándome a la zona del cementerio cuando volvió a sonar la solicitud de parada. Esta vez la situación me llamó mucho más la atención porque recordé inmediatamente lo que había ocurrido la vez anterior. Miré el espejo y otra vez encontré todos los asientos vacíos. No había nadie que pudiera haber presionado uno de los botones. Seguí conduciendo y traté de encontrar una explicación.
Si existía una falla eléctrica, no tenía nada de extraordinario que volviera a ocurrir. Lo raro era que sucediera exactamente en el mismo lugar. Durante todo el recorrido los timbres funcionaban con normalidad. Los pasajeros los utilizaban. Se encendía el aviso. Yo me detenía. Y después el sistema quedaba listo para la siguiente solicitud. Nunca noté botones trabados ni señales de que algo estuviera funcionando mal. A partir de entonces comencé a prestarle mucha más atención y descubrí que no se trataba solamente de dos coincidencias. En diferentes noches volvió a suceder. No siempre hacía el último tramo completamente solo, pero cuando el autobús quedaba vacío y pasaba frente al cementerio, empezaba a esperar ese sonido. Algunas veces no ocurría nada, pero otras, justo cuando estaba recorriendo ese sector, escuchaba nuevamente el timbre. Lo comenté con algunos compañeros y, como era de esperarse, empezaron las bromas. Me decían que quizá tenía un pasajero que siempre quería bajarse en el cementerio, o que la próxima vez debía abrir la puerta por si alguien estaba esperando que lo dejara salir. Yo tampoco me lo tomaba demasiado en serio al principio. Seguía convencido de que debía existir algún problema con el sistema eléctrico, aunque no conseguía explicar por qué solamente parecía manifestarse en ese punto. También empecé a hacer pequeñas pruebas por mi cuenta. Cuando llevaba pasajeros observaba si alguno de los botones quedaba presionado, o si el aviso se activaba sin que nadie lo tocara. Pero no pasaba nada. Durante otros sectores del recorrido podía conducir varios kilómetros con el autobús vacío, y el timbre permanecía completamente normal. El problema aparecía cuando regresaba solo y me acercaba al cementerio. Después de varias noches ya sabía exactamente cuándo podía ocurrir. Incluso había ocasiones en las que disminuía un poco la velocidad antes de llegar, simplemente porque estaba esperando escucharlo. Esa anticipación empezó a incomodarme más que el propio sonido. No quería convencerme de que existía algo raro, pero al mismo tiempo cada nueva repetición hacía más difícil pensar que solamente estaba frente a un desperfecto cualquiera. En algún momento conté la historia a otras personas y noté que casi nadie me creía. Algunos compañeros pensaban que estaba exagerando una falla del autobús, y otros directamente creían que inventaba todo para asustarlos. Entonces decidí que la próxima vez iba a grabarlo. No porque pensara demostrar que ocurría algo paranormal, sino porque quería dejar claro que el timbre realmente sonaba, cuando no existía ningún pasajero que pudiera presionarlo. Una noche volví a quedarme solo durante el último tramo. Antes de llegar a la zona preparé el teléfono. Primero grabé el interior del autobús para mostrar todos los asientos y el pasillo. No había nadie. Después dejé claro que estaba conduciendo y que mis manos estaban lejos de cualquier mecanismo que pudiera activar el aviso. Continué avanzando mientras esperaba llegar al sector del cementerio. A medida que me acercaba empecé a ponerme nervioso porque sabía que existía una posibilidad bastante grande de que esa noche no ocurriera nada. Después de tantas veces pensando en grabarlo, perfectamente podía pasar frente al cementerio y que el timbre permaneciera en silencio. Seguí filmando de todas maneras. Desde el autobús se alcanzaba a ver el exterior y quedaba bastante claro el punto del recorrido por el que estaba pasando. Cuando llegué frente al cementerio, el timbre volvió a sonar. En la grabación se escuchó perfectamente el aviso de solicitud de parada, y mi primera reacción fue girar el teléfono para mostrar nuevamente el interior. Enfoqué el pasillo, los asientos y todo lo que podía registrar, sin dejar de prestar atención al camino. El autobús seguía vacío. No había ninguna persona atrás y, por supuesto, nadie acababa de presionar un botón. Cuando llegué a la terminal les enseñé el video a algunos compañeros. Después la grabación empezó a circular entre más personas, y finalmente terminó llegando a redes sociales. Como suele pasar con este tipo de cosas, aparecieron explicaciones para todos los gustos. Algunos decían que se trataba claramente de una falla eléctrica.
Otros estaban convencidos de que tenía alguna relación con el cementerio. Y también estaban quienes pensaban que el video estaba preparado y que yo mismo activaba el timbre de alguna manera. Yo nunca dije que se tratara de un fantasma, ni intenté convencer a nadie de algo que tampoco podía demostrar. Un autobús tenía cableado, botones, conexiones y suficientes componentes como para que apareciera una falla inesperada. Si alguien me decía que probablemente existía una explicación eléctrica, no tenía motivos para asegurarle que estaba equivocado. Lo único que me costaba entender era por qué esa supuesta falla parecía repetirse tantas veces en el mismo punto. Con el tiempo dejé de hacer aquel recorrido con tanta frecuencia, y el asunto terminó convirtiéndose en una de esas historias que los compañeros recordaban cuando hablábamos de cosas extrañas, ocurridas durante los turnos nocturnos. Nunca supe si encontraron alguna falla concreta en el sistema, ni tampoco pude demostrar que el cementerio tuviera relación con lo que sucedía. Después de tantos años trabajando con autobuses, sé que cualquier unidad puede tener un desperfecto y que muchas veces aparecen problemas difíciles de detectar. Pero también sé que una falla eléctrica puede ocurrir en cualquier parte del recorrido. Lo que nunca conseguí explicar fue por qué aquella parecía esperar a que el autobús estuviera vacío y yo llegara exactamente frente al cementerio para pedir la parada. Gracias por recibir mi historia. Continuamos. Hola, Glenn. Me llamo Patricio y durante varios años trabajé como conductor de transporte público en Tijuana. Entre los choferes de la empresa, circulaba una historia sobre una antigua parada ubicada en un tramo de la presa, hacia las afueras de la ciudad. Yo la había escuchado muchas veces y siempre pensé que era una de esas historias que se van exagerando cada vez que alguien vuelve a contarlas. Lo único que sí sabía era que tiempo atrás, un hombre había muerto junto a esa parada y que algunos compañeros aseguraban haberlo visto durante sus recorridos nocturnos. Te cuento a detalle. Según lo que contaban los conductores más antiguos, todo había empezado varios años antes, cuando un compañero estaba haciendo su recorrido y vio a un hombre junto a la parada. Desde cierta distancia ya había notado que algo no estaba bien porque el hombre parecía gravemente herido y apenas conseguía mantenerse de pie. El chofer no sabía si había sufrido un accidente, si lo habían golpeado o qué podía haberle ocurrido, pero decidió detenerse porque resultaba evidente que necesitaba ayuda. El conductor estacionó la unidad prácticamente frente a él y abrió las puertas. Su intención era preguntarle qué le había pasado y si hacía falta pedir una ambulancia. El hombre comenzó a acercarse y, según contaba el chofer, alcanzó a dar apenas 3 pasos hacia el autobús. No llegó más lejos. Antes de alcanzar la puerta se desplomó sobre la acera. El conductor bajó inmediatamente y trató de ayudarlo. También pidió asistencia, pero ya no había demasiado que pudieran hacer. El hombre murió ahí mismo, a pocos centímetros del autobús. Durante un tiempo el episodio quedó simplemente como una tragedia ocurrida durante el recorrido. Algo terrible para el conductor que lo había presenciado, pero sin nada fuera de lo normal. Los comentarios extraños empezaron después. Algunos choferes aseguraban que durante la noche veían a un hombre esperando en ese mismo lugar. Lo describían como alguien que parecía lastimado. A veces estaba encorvado y otras parecía intentar acercarse cuando veía las luces del autobús. Lo más extraño era que algunos pasaban de largo. Miraban inmediatamente por el espejo para comprobar quién era, y ya no encontraban a nadie. Yo escuché esas historias durante bastante tiempo y nunca les di demasiada importancia. Trabajábamos muchas horas, hacíamos los mismos recorridos una y otra vez y durante la madrugada, uno podía confundir perfectamente una sombra, una bolsa o incluso una persona que se alejaba hacia una calle lateral. Además, yo había pasado por ese sector varias veces sin ver absolutamente nada.
Así que terminé pensando que la historia del hombre muerto simplemente hacía que cualquier cosa extraña junto a la parada pareciera relacionada con él. Eso cambió una noche en la que me tocó hacer uno de los últimos recorridos. Había muy pocos pasajeros, y conforme avanzaba hacia las zonas más alejadas, también disminuía mucho el movimiento en las calles. Para cuando me acerqué al sector de aquella parada, prácticamente no había nadie alrededor. Conocía perfectamente la historia, pero en ese momento ni siquiera estaba pensando en ella. Solamente quería terminar el recorrido y regresar. A cierta distancia distinguí a una persona junto a la acera. Era un hombre, y parecía estar esperando el autobús. Conforme me acerqué, noté que tenía una postura extraña. Estaba ligeramente encorvado, y por la manera en que mantenía el cuerpo, pensé que podía estar lastimado. No sabía si había sufrido una caída, si había tenido una pelea, o si simplemente estaba enfermo. Pero no me pareció bien pasar de largo. Reduje la velocidad y me acerqué a la parada. Cuando el autobús estuvo prácticamente frente a él, noté que el hombre comenzó a moverse hacia la unidad. Me detuve y abrí la puerta. Mi intención no era solamente dejarlo subir. Si realmente estaba herido, quería preguntarle qué le había ocurrido y comprobar si necesitaba que llamara a una ambulancia. El hombre se acercó lentamente hasta quedar aproximadamente a medio metro de la entrada. Desde mi asiento intenté verle bien el rostro, pero la iluminación de la calle era bastante mala. Distinguí que era un adulto y que su aspecto coincidía con lo que había pensado desde lejos. Parecía alguien que acababa de pasar por algo. Durante unos segundos esperé que dijera alguna cosa o terminara de acercarse para subir, pero no lo hizo. Se quedó frente a la puerta y entonces bajé la mirada, porque intentaba entender por qué no daba ese último paso. Ahí vi algo que todavía recuerdo perfectamente. Primero pensé que la oscuridad me estaba engañando. Miré la acera, después sus piernas, y volví a mirar hacia el suelo porque no conseguía entender lo que estaba viendo. Había un espacio perfectamente visible entre el final de sus piernas y la acera. No estaba parado de puntas ni había algún objeto debajo que yo no hubiera visto. El cuerpo entero parecía estar suspendido a varios centímetros del piso. Me quedé observándolo mientras trataba de encontrar una explicación. Incluso recuerdo haber mirado hacia el suelo buscando algún escalón, una piedra o cualquier cosa que justificara esa altura. Pero conocía esa parada y sabía perfectamente dónde terminaba la acera. No había nada debajo de él. Lo peor era que el hombre tampoco parecía estar haciendo ningún esfuerzo por mantenerse así. Su cuerpo permanecía completamente quieto frente a la puerta, como si estar suspendido sobre el suelo fuera algo normal. Yo seguía con una mano cerca del volante y la otra junto al control de la puerta, pero durante unos segundos no conseguí reaccionar. Fue entonces cuando recordé la historia. Pensé en aquel hombre herido que había intentado llegar hasta el autobús años antes, en los 3 pasos que había alcanzado a dar, y en los compañeros que aseguraban haber visto a alguien esperando exactamente ahí. Hasta ese momento siempre había encontrado explicaciones para todo lo que me contaban, pero en ese instante no conseguí encontrar ninguna para lo que tenía frente a mí. Antes de que pudiera cerrar la puerta, el hombre desapareció. No se dio vuelta. No corrió hacia alguna calle lateral ni retrocedió hacia la oscuridad. Yo estaba mirándolo directamente y de un momento a otro, simplemente dejó de estar ahí. Frente a la entrada quedó solamente la acera vacía. Cerré la puerta inmediatamente y arranqué. Durante varios metros ni siquiera miré por el espejo porque no quería descubrirlo dentro del autobús. Sé que puede sonar absurdo, pero en ese momento mi miedo ya no era solamente volver a verlo en la parada. Empecé a pensar que quizá había abierto la puerta para algo que no debía, y que esa cosa podía haber subido sin que yo lo notara. Cuando finalmente me animé a mirar hacia atrás,
No vi a nadie fuera de los pasajeros que todavía llevaba. Continué hasta terminar el recorrido y traté de no detenerme más tiempo del necesario en ninguna parada. Una vez en la terminal les conté lo sucedido a algunos compañeros. Esperaba bromas porque yo mismo me había reído alguna vez de aquellas historias, pero varios reaccionaron con bastante seriedad. Volvieron a contarme lo ocurrido con el hombre que había muerto años antes, y algunos aseguraron haber visto una figura parecida. Yo no podía decir que fuera la misma persona porque nunca conocí al fallecido, ni había visto una fotografía suya. Tampoco quería afirmar que hubiera visto un fantasma. Lo único que podía asegurar era que aquella noche me había detenido frente a una persona aparentemente herida. Y cuando miré hacia abajo, descubrí que su cuerpo no estaba tocando el suelo. Después de aquello pedí que no me asignaran esa ruta durante los últimos turnos. Si tenía que pasar por ahí durante el día no me preocupaba demasiado, pero no quería volver a encontrarme frente a esa parada durante la madrugada. Prefería modificar mis horarios o conducir otra unidad antes que comprobar si aquello podía repetirse. Con el tiempo la parada fue desplazada y los autobuses dejaron de detenerse exactamente en el punto donde había muerto aquel hombre. Nunca supe si el cambio tuvo alguna relación oficial con lo que contaban los conductores, o si simplemente respondió a una modificación normal de la ruta. Tampoco volví a ver a aquella figura. Durante años intenté convencerme de que la oscuridad me había hecho interpretar mal lo que estaba viendo. Podía aceptar que una sombra me hubiera hecho creer que sus pies no tocaban el suelo o que el cansancio hubiera influido en lo que vi aquella noche. Lo que nunca conseguí explicar fue algo mucho más simple. Aquel hombre estaba frente a la puerta del autobús y desapareció mientras yo lo estaba mirando.